Señor presidente, señor vicepresidente, ministros de gobiernos que representan las diferentes carteras, señores alcaldes, prefectos de las distintas provincias de la nación y funcionarios, que tienen el altísimo honor de ser designados como servidores públicos en nuestro país, con el mayor de los respetos a ustedes. He orado durante algunos días porque el Señor tenga misericordia de nuestros gobernantes y que sus corazones puedan ser sensibles a su voz y a su llamado. Muy lamentable lo que atraviesan los países del mundo, pero en particular nuestra nación Ecuador. Es una inmensa tristeza ver que no se ha valorado ni respetado lo grande de una nación como es la Constitución. Es decir, las normas que deben regir el buen desarrollo de los ciudadanos, considerando el valor histórico de aquellos hombres que de pronto ofrendaron sus vidas para que hoy por hoy nosotros disfrutemos de un Estado libre y democrático. Completamente lamentable ver cómo no solo su gobierno, sino los que lo han antecedido, no han valorado el sacrificio de nuestros héroes, sino que han vulnerado la Constitución que merece el respeto y cuidado por parte de quienes asumen un compromiso de defenderla. Pero no solo aquello, han traspasado los linderos que no deben ser traspasados jamás. No solo han vulnerado la Constitución, sino que han traspasado los principios bíblicos, naturales y divinos, y respetando todo, sin medir las consecuencias que esto genera, atentando contra los principios sagrados y eternos que están en la palabra de nuestro Dios. Quiero solo enumerar algunos puntos que ponen a su gobierno en enemistad con Dios y lo alejan de Él. Sacaron a Dios de la Constitución cuando está escrito: bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Establecer la inmoralidad como norma de conducta y certificándola legalmente en nuestras leyes, permitiendo la unión entre personas del mismo sexo y, peor aún, promoviendo y financiando desde el gobierno como cultura, siendo esto descalificado y abominable ante los ojos del Creador. Conociendo que todas las naciones que establecen estas leyes no quedan bien paradas para contar su historia. Bajar la dignidad, otro punto, bajar la dignidad de lo que Dios dejó establecido como base fundamental para una sociedad como es el matrimonio, institución establecida por Él con un nombre aparente. Obviamente esto fue lo que hicieron los asambleístas, denominándolo unión de hecho, para dar espacio a la unión de personas del mismo sexo, debilitando la dignidad del matrimonio, que no es un contrato. La unión de hecho es un contrato donde dos personas toman la decisión de poder negociar y cuando no quieren lo rompen. Eso no es el matrimonio. Es la unión de dos personas que toman la decisión de formar una familia bajo el vínculo sagrado del matrimonio para procrear y ser parte de la célula fundamental que hace grande a una nación como es la familia. Otro punto, quitar a los padres el derecho de la formación de sus hijos bajo sólidos principios enmarcados en el respeto a sus padres, tratando de intervenir en ellos con corrientes malsanas, inmorales y completamente equivocadas. Establecer la libertad del consumo de drogas con una tabla que está destruyendo a nuestra juventud. Hoy la Asamblea de manera irresponsable ha aprobado la siembra y el cultivo de marihuana, que abre puertas a la destrucción de nuestra juventud y niñez, poniendo en riesgo el futuro de nuestra nación y su economía también, ya que todo el dinero del Estado no alcanzaría para atender no solo a los pacientes, a los adictos, sino los daños colaterales fruto de esta mala decisión. Y cómo no hablar de lo que han pasado en los gobiernos anteriores, cómo no hablar del feriado bancario, donde se retuvieron los recursos de nuestros ciudadanos,
fruto de sus trabajos, logrados con tanto esfuerzo para el sostén de sus vidas y de su familia, donde hicieron leyes para favorecer a su círculo privado, despojar a los ciudadanos que nunca más pudieron ver sus recursos porque murieron en el camino y le pagaron a cuentagotas como quisieron, y nunca fue lo que era, con certificados completamente devaluados. ¿Cree usted que quienes lo hicieron en su momento y participaron de ese latrocinio están olvidados por el Dios del cielo todopoderoso? Quiero decirles que el Señor lo tiene presente y Él sabrá dar el pago a cada uno, porque todo el dinero que retuvieron ilegalmente no les será suficiente para que sus conciencias estén tranquilas o para tener un poco de paz, para cuando se presenten delante del Señor Todopoderoso antes de dejar este mundo. Nada de lo amasado ilegalmente servirá en esos momentos. ¿Podríamos llamar esto derecho o justicia? ¿O algo agradable a Dios, el que escudriña los corazones y lo conoce todo? Cuando no se dignifica o se honra la vida del ciudadano que ha fallecido en esta pandemia, y no tener un lugar para enterrarlos, o más aún una caja para poder colocar sus restos, o peor aún, sus familiares tener que enfrentar una tramitología engorrosa, absurda, corrupta, insensible y sin conciencia en medio de el dolor, cobrarles para poder retirar sus restos sin que las autoridades intervengan en favor de la familia, trayendo respuestas y soluciones profundas para calmar un poco el dolor por la pérdida de sus seres queridos. ¿Dónde hemos caído cuando con un poco de recursos, voluntad y conciencia se podría haber evitado tanto dolor? ¿Qué tipo de personas tenemos, señores autoridades, que nos están gobernando, cuando con un poco de dinero podrían haber entregado féretros y no de cartón, o haber hecho bóvedas y exonerar de todo tipo de pago a las personas que perdieron a sus familias, cuando no es un favor el cuidado y trabajo de los funcionarios públicos, sino su obligación y su deber, porque para ellos son elegidos y se les paga velar por el bienestar y seguridad y desarrollo de los ciudadanos? Cuando se hacen negociados por parte de los funcionarios públicos aprovechando la situación de dolor que atraviesa nuestra ciudadanía para sacar provecho, ya sea en lo económico o político, ¿podríamos llamar esto buena conciencia o sano juicio? No, por supuesto que no. Somos la provincia y uno de los países más afectados por la pandemia. Esta situación deja sin esperanza al país, a la ciudadanía. Está demostrado por parte de quienes nos gobiernan una incompetencia total, cargados de orgullos, de intereses personales, de manipulación, que aparentan humildad y piedad, pero con su forma de obrar la niegan, y respetando la inteligencia de nosotros como ciudadanos, como que si fuésemos caídos de la marca. Autoridades provinciales y de gobierno pueden tratar de engañar a las familias, a la ciudadanía, pero jamás sus propias conciencias y jamás al Dios de los cielos. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Señor de los gobernantes, Él pone y quita reyes. Vuelvan sus corazones a Cristo, humillen sus vidas delante de Él, porque el Señor no dará por inocente al culpable. Pero si se humillan de corazón y restituyen el agravio, Él perdonará y levantará vuestra gestión y vuestras vidas. De lo contrario, Él se encargará de avergonzarlos. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Y le dejo este pasaje bíblico que está en el libro de los Proverbios para que lo puedan analizar y vean que esta constitución,
se cumple. Y dice el pasaje claramente. Proverbios capítulo 1, verso 10. Recomienda al hombre y le dice: ten cuidado si los pecadores te quisieran engañar. No consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre inocente. Acechemos sin motivo al menesteroso. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen al abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, dice el Señor, no andes en camino de ellos. Aparta tu pie de tus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos del ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas del que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Una de las normas que el Señor le dio a Moisés fue: elige hombres que no tengan codicia, que no tengan avaricia, que no sean amantes del dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice la Biblia que quita la vida de los que lo poseen. Cuando una persona hace una gestión, cuando un funcionario hace una gestión y está esperando un beneficio, cuando hace un trabajo para tomar una prebenda o está esperando un bien por debajo de la mesa, injustamente, dice el Señor en su palabra que Él le quita la visión, le quita el sano juicio, es decir, se vuelve torpe, no saben en qué tropiezan. Y esto es lo que le pasa a los gobiernos, no solamente de al suyo, señor presidente, sino a los gobiernos latinos. Pero es el tiempo de recapacitar, de humillarse y de pedir la dirección de Dios. Sin Cristo es imposible avanzar. Mire lo que sucede, la consecuencia de aquello. Dice el sabio Salomón: esta constitución no ha sido cambiada en una coma ni en una tilde y se va a cumplir. Esto es lo que tienen que tener nuestros gobernantes en sus corazones, la palabra eterna de Dios, el único que puede liberarnos no solo de la pandemia, sino de un corazón corrupto, perverso y destructivo. Y dice el Señor: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice el Señor: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, y cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere la tribulación y la angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad, por grande que sea, de los necios los va a turbar, los va a encerrar en sus casas, va a poner pavor. Esto lo va a hacer directamente el Señor. Nosotros, como ministros de Dios, como pastor, nosotros no vamos nunca a andar con un arma, no vamos a romper cristales, no vamos a quemar una llanta, pero sí vamos a orar y vamos a emplear la herramienta más poderosa que tenemos, que es la oración. El pueblo de Dios se humilló y clamó a Dios en Egipto.
y la mano de Dios se levantó en favor de su pueblo y terminó con Faraón. Como tarea, señores gobernantes, lean Éxodo, vean que de Dios, de Cristo Jesús, nadie se burla, que nuestra nación necesita a Cristo, necesita que su palabra sea la norma de conducta para nuestros corazones. Les recomiendo con el corazón, humíllense, busquen a Jesús, dejen la corrupción, hagan las cosas bien, porque de no ser así, el Señor va a extender su mano en contra de ustedes. Pero si se vuelven, Dios los va a bendecir y va a bendecir a nuestra nación. Que el Señor les bendiga. Les saludo el pastor Pedro Salazar.